Dios les bendiga, familia, hermanos y hermanas y amigos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La lectura de la palabra de Dios lo vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. No es que nos llamen hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Qué maravilloso es ser hecho hijo de Dios, que somos hijos de Dios. Y dice la Biblia: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Quisiera decirles que es un privilegio ser hijo de Dios. Y por eso el mundo no nos conoce de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y nosotros conocemos a Dios. Y al conocer a Dios, quiere decir que Dios es nuestro Padre celestial. No todas las personas son hechos hijos de Dios o son llamados hijos de Dios. En todo el mundo hay millones y millones de personas, muchas familias, miles y miles de familias que son hijos de Dios. Quiero hacer una aclaración, que todo el mundo somos la creación de Dios. Porque la Biblia lo dice y porque sabemos que la Biblia le enseña que Dios crió al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dice la palabra de Dios que todos somos la creación de Dios. Pero también la misma palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que no todos son hijos de Dios. Y la única manera que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios, según la Biblia, la palabra de Dios, nos dice en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que al arrepentirse, al poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza, llegamos a ser constituidos hijos de Dios. Gálatas 3:26 nos dice que por la fe llegamos a ser hechos hijos de Dios. Y algo más maravilloso todavía, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 nos dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que esto es maravilloso. El mundo, las familias, a los cristianos, a los que hemos hecho esa decisión, ¿verdad?, de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, los que tenemos esa relación personal con Dios, con Cristo, déjenme decirles que es maravilloso que nosotros conocemos a Dios y que Él es nuestro Padre. Dice en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como muchas veces les digo, mis amados hermanos y hermanas, el cristiano
tiene esperanza. Pero más que eso, vive en esperanza cada momento de su vida, porque esa es la esperanza del cristiano. Dice la palabra de Dios: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo venga en su segunda venida, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos glorificados, semejantes a Él, y le veremos, dice, tal como Él es. Esa es la esperanza del cristiano. Cada momento de nuestra vida. Yo le pregunto a usted, ¿tiene usted esa esperanza? ¿Vive usted con esa esperanza? Déjenme decirle que hay muchos hermanos que están enfocados en todos los quehaceres de la vida. Y déjenme decirles que no hay nada malo que tengamos sueños, que tengamos visiones, que tengamos metas. Eso nos lleva adelante en la vida. Pero hay solo una cosa. Y eso es la esperanza que está en Cristo Jesús. Y esa esperanza no muere, porque Cristo no muere, porque Cristo vive. Esa es la esperanza del cristiano. La vida es pasajera. La vida es corta. Estamos viviendo ahorita tiempos finales. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Y es un privilegio. Es un privilegio ser hecho hijo de Dios. Es un privilegio tener esa esperanza en Cristo Jesús. Y yo sé, mi estimado oyente, de que si usted no ha hecho esa decisión de entregar su vida a Cristo Jesús, esa es la decisión más importante que existe en la vida. La decisión de hacer de Jesús el Señor y Salvador de nuestra vida. Esa relación personal con Cristo nos hace ser hechos hijos de Dios. Luego dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros, por nuestra propia esfuerzo, por nuestras propias capacidades, no podemos ser santos, no podemos purificarnos, pero sí podemos obedecer a Dios. Y al obedecer la palabra de Dios, la palabra y el Espíritu Santo nos santifica, porque Cristo nos justificó y la palabra de Dios nos limpia y el Espíritu Santo nos purifica cada día, porque tenemos obediencia a la palabra de Dios. En el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero no solamente el joven, sino cada persona. ¿Con qué limpiará su camino? Con obedecer la palabra de Dios. Con obedecer la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos y hermanas, estimado oyente, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios. La palabra nos dice: ahora somos hijos de Dios, y tenemos esa esperanza de que como hijos de Dios veremos a nuestro Señor Jesucristo tal como Él es. Y esa es la esperanza del cristiano, ver en cualquier momento a la persona, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está a las puertas. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.